Bendiga, mis amados hermanos. Hoy continuamos con nuestra segunda parte del tema de la salvación. Antes de dar inicio vamos a orar para comenzar a estudiar esta parte del tema que nos hace falta. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para entender, Señor, la salvación en nosotros. Ayúdanos, mi Rey, a poder, Señor, comprender de manera correcta, Señor, lo que significa que tú vivas en nosotros y qué beneficios, Señor, trae tu vida en nosotros, Señor amado. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por cada hermano al que le has dado la capacidad, Señor, de poder avanzar, de poder crecer y de poder ser instruido por medio de tu palabra. Amén. Vamos a ver nuestra segunda parte, mis amados hermanos. Bueno, la semana pasada habíamos visto el tema de la salvación, la primera parte, y hablábamos de que había varios conceptos sobre la salvación y pues que había muchas sectas y denominaciones que tenían, digamos, ciertos conceptos de acuerdo a versículos bíblicos. Reflexionando lo que habíamos visto ahora 8 días en la primera parte de este tema, pues nos podemos dar cuenta de que la salvación no se presenta como algo, sino como alguien, y es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos permite entender muchas cosas en cuanto a la salvación. Muchas veces la salvación se nos presenta como algo que se va a obtener por una determinada actitud externa de nosotros, o por determinadas acciones, como lo dicen algunas religiones, o que es al final de la vida que vamos a obtener ese pase de la salvación. Pero la palabra de Dios nos muestra la salvación es Jesucristo en nuestro corazón, viviendo en nosotros. En esta segunda parte, pues estaremos profundizando algunas citas bíblicas y algunos conceptos para que nos quede más claro este tema. Vamos con la primera diapositiva. Gracia es algo que se está viendo en estos tiempos. Es más, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, que es el tiempo que ha extendido Dios en el momento en que el Señor muere en la cruz y resucita el tercer día. Digamos que a partir de ese momento extiende para toda la humanidad un periodo de gracia, un periodo donde las personas pueden acercarse a Él confiadamente, sin temor, o a ser castigados por una ley como la ley de Moisés, o a ser castigados directamente por Dios, sino es un tiempo donde tenemos el favor de Dios para arrepentirnos, para poder nosotros entender quién es Dios, para poder nosotros acercarnos a Dios sin temor de ser castigados por Él. Muchos preguntarán, bueno, y si Dios, estamos en este tiempo de la gracia, ¿por qué suceden cosas malas? Pues recordemos que no todo el mundo acepta al Señor en su corazón, no todo el mundo quiere cambiar, no todo el mundo quiere ser diferente, quiere, digamos, defender sus posturas egoístas y banales en muchos aspectos de su vida, y pues esto trae como consecuencia que el mundo esté como esté. La verdad es que el mundo está de esta manera porque el mismo ser humano lo tiene así. Los demonios o el mal trabaja con lo que sale del corazón del hombre. Lo que la maldad y los demonios necesitan una persona dispuesta a dejarse usar por ellos para poder ellos ejecutar su maldad en la tierra. Entonces, mientras hayan personas que defiendan la maldad, que defiendan el pecado, que defiendan posturas que Dios condena, pues siempre, digamos, va a haber una sociedad retorcida o dañada. Dios promete en la Biblia muchas cosas hacia nosotros, y también promete que si su pueblo se humillare y se volviere hacia Él, pues Él sanaría la tierra. Pero el detalle es ese, que las personas quieran realmente acercarse a Dios. Y es algo tremendo porque aún en estos días podemos ver que incluso personas que estaban en el Evangelio están volviendo atrás, decepcionadas y pues diciendo de que no creen ya en la palabra ni en Dios por debido a testimonios de personas que ven en las redes sociales. Las redes sociales se volvieron algo tremendo, algo que ha matado la fe de muchos cristianos. Lógico, no estamos defendiendo de que personas den mal testimonio, y eso está muy mal, porque debido a ese testimonio que ellos están dando erróneo y lleno de maldad, pues está matando la fe de los débiles, de personas que quizá necesiten mirar en otros la manifestación de Dios para ellos afianzarse. Hay un tipo de persona que es así, que necesita tener cierta seguridad mental para poder creer. Hay otros que creen sin importar lo que pase, hay otros que su fe es firme y permanecerán hasta el fin, pero pues no todo el mundo es de esta manera. Eso causa las redes sociales,
a medida que pasan tantas cosas y pues que le dan tanto boom a una respuesta, digamos, a algo negativo, pues eso se comparte y contamina y la verdad que termina matando la fe de muchos. Eso ha hecho que muchas personas se alejen de Dios mismo y ya no quieran nada con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia, volviendo al tema, la palabra gracia, el término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Digamos que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesús en el Pentecostés, ellos empiezan la predicación de la palabra de Dios por la casa de Israel, por los judíos, pero empiezan a ver que muchos gentiles, en este caso la primera manifestación que ocurre del Espíritu Santo en una casa de un gentil, es en la casa de Cornelio. Eso se lo puede corroborar en Hechos, por ahí en Hechos 10 en adelante usted empieza a mirar esta parte de lo que les estoy hablando. Usted se va a dar cuenta de que Cornelio, siendo gentil, pues recibe al Espíritu Santo con todos los que estaban en su casa. Ahí vemos que realmente se extiende la gracia y la oportunidad de Dios de salvar no solamente a la casa de Israel, sino también a todos los que creen en Él, a todos los que aceptan su palabra, aceptan quién es Jesucristo. Y vemos cómo se empieza a extender el Evangelio por todo el mundo y vemos cómo la gracia de Dios empieza a derramarse a través de nuestro Señor Jesucristo y de su delegado a la humanidad. A veces hay muchas prédicas de la gracia, hay muchas religiones sobre la gracia, y la gracia, digamos, es un tiempo de benevolencia de parte de Dios. Hay que entender algo: el ser humano no es eterno, todo ser humano tiene un tiempo límite, nace y en determinado momento debe de morir. Pues Dios dice que este cuerpo es un cuerpo corruptible y pues polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Lo que significa que la gracia de Dios sí está para todas las generaciones, pero no todas las generaciones vivirán siempre en la gracia. ¿Qué significa eso? Una persona, si tiene un promedio de 80 años de vida, esta persona durante esa vida, digamos que tendrá la gracia y la benevolencia de Dios, de que él tenga la oportunidad de acercarse a Dios confiadamente mientras tenga vida, que él tenga la oportunidad de recibir salvación. Aquí hago un paréntesis, reflexionemos. Si usted es una persona nueva y está escuchando esta clase, hágase esta pregunta: ¿cuántas veces el Señor se ha querido acercar a tu vida para transformarla? ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a ti por medio de un folleto, por medio de una palabra, por medio de la prédica de una emisora, por medio de la prédica de un video, de televisión, o incluso tú mismo has ido a una iglesia? Ahí vemos que la gracia o la benevolencia de Dios siempre te ha alcanzado y siempre ha querido en ti formar un lazo de amor, de salvación contigo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la humanidad? Pues que muchas personas rechazan esta benevolencia. Entonces, empecemos con el término pues de la gracia. El término de la gracia significa benevolencia, favor, beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La salvación del Señor a nosotros no viene porque nosotros lo merezcamos. Ningún ser humano merece ser salvo. Si vamos a ver la vida de todo ser humano, algo tiene de malo. El que no miente roba, el que no roba envidia, el que no envidia tiene rencor en su corazón, el que no tiene rencor tiene lujuria, el que no tiene lujuria tiene engaño. Bueno, tantas cosas que el ser humano hace y tantas cosas que ha llegado a hacer que afecten a los demás. Entonces realmente no es que nosotros merezcamos ser salvos, es Dios en su gracia, en su misericordia y benevolencia que nos da la oportunidad de poder entrar a su reino a través de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con la diapositiva. Vamos a ver algunas citas bíblicas y las vamos a analizar. Juan 3:17 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, en Juan 3:17 vemos el amor y la misericordia de Dios, como a través de su benevolencia, su favor, Él mismo ofrece a su Hijo como un rescate por nosotros. Él mismo ofrece a nuestro Señor Jesucristo como un pago por todos aquellos que acepten a su Hijo en su vida. Mira lo que dice Juan 3:17.
16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Dios dice amó Dios al mundo, está haciendo referencia a la humanidad en sí. No está diciendo que ama en sí el pecado del mundo, sino a las personas en sí, separando el pecado de ellas. Es algo que debemos de entender. La gente asocia mucho que el pecado va con ellos y que son uno solo. Por eso cuando la persona dice esta frase, que es muy errónea, Dios ama a los pecadores, dando como un realce de que Dios ignora el pecado del perverso porque ama al perverso como el perverso es. Y lo que está dando a entender Dios es, un momento, yo amo al ser humano que creé, pero la perversidad y la maldad hay que quitarla, hay que arrancarla de su vida, porque no hacen parte del diseño de Dios. Por eso dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, hace una énfasis aquí, a todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las maneras de acceder a la gracia es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios extiende al mundo la salvación y Dios dice, he aquí está mi Hijo, aquí está la oportunidad de que tú salgas de lo que es inevitable. Cuando tú lees Apocalipsis, que es el final de la historia, muchas personas quisieran saber cómo termina todo. Léete Apocalipsis, te vas a dar cuenta al final de la historia. Entonces cuenta cómo va a terminar todo. Si somos entendidos, pues escogeríamos el lado que le va a ir bien. Pero hay gente que insiste en quedarse en el lado de donde Dios está diciendo en Apocalipsis que le va a pasar a ese lado, pero pues hay gente que decide quedarse allí. Entonces cuando vemos eso, Dios nos dice, para todo aquel que cree en mí, pues no se pierda y vaya a tener vida eterna. Cuando nosotros entendemos esta parte, es que en este tiempo de gracia, de benevolencia de Dios, Dios está diciéndole a todo, no importa la condición en la que estés, yo te puedo amar, yo te puedo perdonar, yo te puedo limpiar, yo te puedo restaurar, yo puedo levantar tu vida. Si tú crees en mí, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, vas a ser salvo, vas a tener vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para darle oportunidad de salvación. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, no predicamos un Evangelio de condenación. A veces muy erróneo de parte de muchos hermanos que van a evangelizar, que muchas veces evangelizan muerte y desgracia a las personas. Una persona que ya vive viviendo en desgracia, si usted le habla que va a vivir y si se muere, pues se va a condenar, pues esta persona no va a entender lo que significa Dios realmente y lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que la gente, por el pecado y la maldad que lleva adentro, pues termine en un lugar de destrucción. Él quiere que las personas estén bien y quiere que las personas sean salvadas. Por eso envió a su Hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas nuevas de salvación. Es más, todo el que predica la palabra de Dios a las personas debería de predicar son las buenas nuevas de salvación, dándole a entender a la gente que Dios vino y mandó a su Hijo para que muriese por nosotros, para que nosotros tuviésemos oportunidad de poder entrar al reino de Dios, no por obras, no por méritos, no porque nosotros merezcamos la salvación, sino que en su benevolencia, en su favor, pues nos dio la oportunidad de poder acceder a este beneficio, o sea, de entrar a su reino a través de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente cita, Tito 2:11, habla la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, el favor, la benevolencia de Dios se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo para todos los hombres. La solución al problema. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está Dios? Pues Dios a través de Jesucristo dio la solución. El detalle es que no todas las personas aceptan esta solución. Si todos los seres humanos dejaran su orgullo al lado y dejaran sus argumentos y realmente aceptaran al Señor en su corazón, se podría decir que todo el mundo sería transformado y que el futuro sería otro. Pero lastimosamente la gente no entiende eso.
La gracia de Dios no es que yo vaya a pecar porque yo tengo el permiso de Dios, sino que la gracia significa benevolencia, regalo, favor, beneficio de Dios. Es que yo puedo ser salvado a través de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él se manifestó la respuesta y la oportunidad de poder yo salir de la condición en la que estoy, en la que está mi familia y en la que puede estar mi descendencia si yo no acepto al Señor. Pues Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Habla de herencias, de maldición, habla de condenación, habla de tantas cosas, pero Él se presenta como la solución a todas ellas. Vamos a la siguiente cita bíblica. Segunda de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios: que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir de que Dios nos salvó y nos llamó a un llamamiento santo. Escuchemos esto atentamente. Llamamiento santo. Todo aquel que es llamado por el Señor Jesucristo es llamado a vivir de forma diferente a la que vive. Nadie puede decir que está llamado por el Señor y seguir en la misma condición o defender la condición en la que está. Dice que no conforme a nuestras obras. La salvación no vino porque yo fuera una buena persona y Dios le dio lástima de que yo me perdiera por mis acciones, porque yo le doy la comida a los perritos, porque yo voy a los ancianatos y visito a los abuelos, no por mis obras físicas externas, sino realmente porque Dios extendió su gracia para todos, para que todos pudieran acceder a la salvación, no por un mérito personal, sino por la gracia de Dios. A eso hace referencia. Dice que nos fue dada a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La gracia es algo que está para aquel que se acerca a Dios, para aquel que entiende que en el Señor puede ser transformado, cambiado y renovado. Y ese tiempo de Dios está para todos, sí, pero no todos quieren realmente aceptarlo. Cuando a ti se te acerca a Dios y te habla y te dice: abre las puertas de tu corazón que yo quiero entrar a Él y morar en Él, pues tú decides si entras en ese momento, digamos, de gracia, benevolencia de Dios, que por la misericordia de Él te está en ese momento dando la oportunidad de poder entrar a su reino, o cierras tu corazón y realmente no permites que eso suceda. Sigamos con la siguiente cita. Efesios 2, 8, 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Vuelvo y repito, la salvación viene por la benevolencia de Dios, no porque nosotros merezcamos ser salvos. Es algo muy interesante porque en estos tiempos hay una mentalidad un poco altiva y soberbia de parte de las personas hacia Dios. La gente piensa que el ir a buscar a Dios le están haciendo un favor a Dios, y a veces nosotros los predicadores caemos en el error de rogarle a la gente que busque de Dios cuando realmente es un honor poder ser parte de su familia. Y a veces cuando vemos personas que por más de que tú le insistes, por más de que tú le hablas de Dios, esa persona tiene actitudes como: no me interesa, no, todavía no quiero ir, no, estoy desanimado. No, la verdad, o sea, busca tantos argumentos, busca tantas excusas, tantas cosas para alejar a Dios de su vida y para vivir la vida que Él quiere vivir, porque no quiere vivir la de Dios, mostrándonos como dándonos a entender de que el aceptar a Dios sería como para Él hacerle un favor, como que Dios necesita que sea aceptado por Él, y no es así. Realmente los que necesitamos a Dios somos nosotros, y tenemos que tener claro esto. La gracia tiene un final, y es en cada persona el día que muere. El día que esa persona muera, esa persona irá delante de Dios y tendrá que dar cuentas a Dios. Esa persona tendrá que decirle a Dios qué fue más importante que aceptarlo a Él, qué fue más importante, qué excusa tenía en su vida para haberle dicho a Dios: no, realmente no te acepté porque es que yo estaba muy joven, porque es que yo no entendía, porque es que yo no quería, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto trae como consecuencia que las personas crean en estos tiempos, vuelvo y les digo, que le están haciendo un favor a Dios. Entonces,
hay que dejar en claro esto y que nosotros lo entendamos, es que nosotros no le hacemos un favor a Dios al aceptar. Realmente nosotros estamos siendo privilegiados porque Dios es bueno y porque su gracia y su benevolencia nos permiten acercarnos a Él en este momento confiadamente. Aquí dice, una obra es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Explicando un poco más sobre lo que leímos de Efesios 2, 8, 9. La salvación no viene porque yo merezca ser salvado. La salvación viene porque Dios en su misericordia, habiendo podido crear otra humanidad, habiendo podido destruir todo desde raíz, no lo hizo. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Digamos que habrá cosas que solamente están en la mente de Dios y que nosotros lleguemos quizá a entenderlas en su misericordia y se nos es revelado aquí por medio del Espíritu Santo, o de pronto en el cielo, que Él nos responda a esta pregunta. Yo la tengo, le digo, bueno Señor, realmente el ser humano da muchos dolores de cabeza, el ser humano es inconstante, el ser humano es rencoroso, dañino, el ser humano es la única especie en la tierra que destruye todo lo que tiene, se mata a sí mismo, el ser humano es egoísta, el ser humano es caprichoso. Usted ve las demás especies y no son así, el ser humano realmente es destructivo. Yo muchas veces le digo a Dios, Señor, realmente tú eres muy bueno para realmente tolerar al ser humano y hacer tanto por nosotros. O sea, enviar a su hijo, lo que dice Juan 3, 16, 17, enviar a su hijo a morir por nosotros, tener un tiempo de gracia, de benevolencia, donde Él espera con amor que nosotros entendamos que Él es la solución. No nos manda un fuego y nos consume, digamos como pasaba en la ley, en el Antiguo Testamento, que se evidenciaba cómo era más directa la paga del pecado, pecado igual a muerte. Y vemos esa parte como tan radical en el Antiguo Testamento, pero a través de nuestro Señor Jesucristo vimos que como que Dios dijo, bueno, hagamos un pare aquí, no sigamos en esta tónica pecado y te aniquilo, sino que simplemente voy a esperar para que tú entiendas que necesitas de mí, que necesitas de mi hijo, para que puedas sacar de lo que hay en tu corazón esa maldad y esa corrupción y puedas realmente vivir conforme al diseño que él hizo. Pero vemos que el ser humano, la gracia la ha usado, en vez de para acercarse a Dios, la ha usado para alejarse de Dios y volver al mismo punto. El ser humano, la mayoría, ama el pecado, el ser humano ama lo malo. El ser humano siempre busca una excusa para no buscar a Dios, sino para pegarse de, no, si Dios fuera bueno, pues entonces no pasaría esto, no pasaría lo otro, no habría esto, no habría lo otro. Pero el ser humano le pasa lo mismo que le pasaba a Adán, nunca reconoce que es su culpa, siempre le echa la culpa a Dios o a los demás. El ser humano no reconoce eso. El ser humano, como les digo, es egoísta. El ser humano siempre hace lo que quiere hacer y después se enoja contra Dios. El ser humano toma sus propias decisiones no teniendo en cuenta a Dios ni a su palabra y después se enoja con Dios por las consecuencias de su pecado. Muchos dirán, pero si Dios no me está castigando, ¿por qué entonces le va mal? Porque la paga del pecado es muerte y porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. La gente lo que no entiende es que si se aleja de Dios, pues se va a ser gobernado por otro que es el enemigo. Y el enemigo no va a pagar bien, el enemigo va a destruir la vida. Una persona que sabe de joven que le ha enseñado por medio de la palabra que no está bien la fornicación, que no está bien la inmoralidad, y este joven empieza a ver pornografía, empieza a tener inmoralidad en su vida, tarde que temprano va a recoger eso. Y no solamente él, los que están alrededor de él y los que están bajo su autoridad van a ser víctimas de lo que está esa persona haciendo. Porque Dios respeta esa autoridad, porque Dios respeta nuestras decisiones en este periodo de gracia. Él dice, bueno, yo te doy la oportunidad a ti de decidir si estás conmigo o en contra de mí, pero pues debes de entender que mi palabra dice, mira las consecuencias de estar en contra de mí y mira los beneficios de estar conmigo, lo que nos enseña el Señor. Entonces este tema de la salvación es muy complejo y por eso confiando en el Señor podamos entender esto que es muy importante. Mis acciones no obligan a Dios a salvarme. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por su benevolencia, porque Él es bueno.
porque Él me está diciendo a mí que todo ser humano es pecador, que todo ser humano necesita ser salvado y todo ser humano necesita de su presencia. Vamos con la siguiente diapositiva. Analicemos esto. Una vez nosotros siendo salvos, ahora vamos a hablar de una persona que aceptó al Señor en su corazón. En este bloque, en este espacio de la diapositiva, vamos a hablar de alguien que abrió las puertas de su corazón, se arrepintió, aceptó al Señor, lo tiene viviendo dentro. No de dientes para afuera, vuelvo y les digo, habrá gente que usted le diga, ¿usted cree en Dios? Y la gente va a decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, yo soy muy creyente en mi Diosito. Pero cuando usted le ve las acciones, dice, no, esta persona no cree en Dios. Y en eso lo hay en todos los ámbitos. Hay pastores que dicen creer, pero no son verdaderos pastores. Hay maestros, o sea, eso no es que solamente un poquito, no, eso hay en todos los ámbitos y estratos sociales este tipo de personas que dicen creer y a la verdad no creen porque no hay un fruto de verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a analizar de alguien que realmente se arrepintió, tiene al Señor en su corazón, pero está en una doctrina donde hay determinadas formas de enseñar. Digamos que las personas desean creer en Dios, desean acercarse a Él, hay muchas personas así, pero a veces en ellos hay cierto tipo de confusión debido pues a denominaciones o sectas que pertenecen. Por eso es muy bueno que nosotros estamos instruidos en la palabra de cómo leer y analizar la palabra para estar siempre en una doctrina sana. Amén. Entonces, aquí está en la diapositiva, vamos a analizar algunos textos. Una vez nosotros siendo salvos, ¿podemos llegar a perder la salvación? Es una pregunta que se hace mucho. ¿Será que yo siendo salvo puedo perder la salvación? ¿Puede de un momento a otro Dios en su ira venir y borrarme el libro de la vida y echarme y arrancarme de él? Porque de pronto yo me equivoqué hoy, porque de pronto yo hoy no ayuné demasiado, porque yo hoy de pronto no oré las 6 horas diarias que suelo orar, porque yo de pronto no me he leído la Biblia nunca, porque me invitaron a evangelizar y dije que tenía pereza, o porque realmente me quedo dormido en el culto. O sea, hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente si por esas situaciones la salvación la podemos llegar a perder. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 8:30 dice la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hay una doctrina que habla donde dice que ya Dios sabe quiénes se van a salvar y que pues realmente los que han de llegar a Dios pues porque se iban a salvar. Bueno, esto lo va a entender, digamos, la persona que está acostumbrada a ser creadora, diseñador o tiene una mente creativa, de pronto se familiarice más con este ejemplo. Entonces, digamos, perfecto, Dios tiene la capacidad de saberlo todo. Dios es omnisciente, tiene la capacidad de conocerlo todo, es omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente, que Dios todo lo puede hacer. Esas son 3 características de lo que hace a Dios ser Dios, digamos como principales. La omnisciencia de Dios le permite a Dios saber todo desde antes de hacer las cosas mismas. Por eso cuando Dios, hay partes de la Biblia donde dice, más que todo lo dice en Romanos 1:18, dice que todas las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Y a veces uno dice, ¿cómo así? O sea, Dios hizo 2 mundos y estamos en un paralelismo. Mucha gente dice eso. Y más bien se ve de esta forma. Dios hizo todo, digamos, en su mente, desde el principio al fin. Todo que podía pasar, las posibles soluciones, quién sí y quién no se acercaría a él. Tendría un corazón dispuesto, tendría, digamos, esa capacidad de aceptarlo, de entender, etcétera. Y después digo, Dios haga, y lo hizo realidad. O sea, todo lo visible fue hecho de lo invisible. Cuando nosotros, digamos, queremos como explicar esta parte, yo suelo poner este ejemplo. Por ejemplo, todo diseñador o todo creador, cuando va a hacer su diseño, él primero lo piensa, él en su mente hace todo, el diseño, las probabilidades, las cosas que pueden pasar positivas, negativas, las soluciones, el material, y cuando ya lo tiene perfectamente creado, empieza a hacerlo.
y en efectivo lo ejecuta tal cual fue pensado. Digamos que en este caso Dios sabe quiénes van a aceptarlo en cada generación. Eso sí es verdad, pues Dios es omnisciente. Si no fuera así, pues eso no lo haría Dios. Pero aquí hay un pequeño paréntesis, es que nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos a la verdad quién será salvo y quién no, o qué hay en su corazón. Hay personas que rechazan a Dios toda su vida, pero en el hecho de muerte la aceptan. Hay personas que antes de morir, sí, aceptan a Dios en su corazón. Entonces nosotros no podemos determinar al azar quién va a ser salvado y quién no, porque eso es algo que solo Dios lo sabe. Ahora, Dios es tan bueno y misericordioso que extendió su salvación para todos, aún para aquel que quizá no lo quiera llegar a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios al final de los tiempos va a hacer un juicio. Hablamos del juicio del gran trono blanco, donde la persona no podrá decir que Dios la condenó desde antes de la creación. Dios no la condenó, sino que Dios le va a decir: tú nunca quisiste, yo te acerqué a la salvación, pero tú no quisiste aceptarla. Es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No es que Dios haga a la gente para condenarla en sí, sino que Dios sabe quién va a tener un corazón contrito y humillado, quién va a tener un corazón sensible. Ahora, estos se llama predestinación, o significa que Dios va a facilitar las cosas para aquellos que realmente lo van a aceptar. Va a permitir de que ese evangelio llegue a ellos más jóvenes. ¿Para qué? Para que no haya tanta desgracia en su vida. Va a permitir que la salvación llegue rápidamente a sus padres para que ese niño nazca, digamos, en una familia cristiana y la maldición no abarque su vida. Por eso, cuando nosotros aceptamos al Señor, pues Dios tiene misericordia de todas nuestras generaciones. Él tiene misericordia de millares de nuestra generación, mostrándonos esa parte. Hay mucha gente que pierde filosofando, digamos, el tiempo en Romanos 8:30 sobre que no hay necesidad de evangelizar, porque pues ya hay unos que van a ser salvos y que no importa lo que hagan, pues se van a salvar. Pero vuelvo y le digo, eso es algo que no es humano el definirlo. Eso es algo que le corresponde solo a la benevolencia y a la benignidad de Dios, a lo que es él como un ser magnánime, alguien que realmente pues sabe todas las cosas y posibles y por hacer. Y él sabrá, pero nosotros como humanos tenemos una orden, lo dijo Dios: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, que sea salvo o no, pues tiene que recibir la palabra de Dios, porque el día que esté en el juicio, pues no va a tener una excusa de decir: no, es que yo no fui salvo porque tú nunca te acercaste a mí. No, Dios a todos se le va a acercar, así no lo acepten. La salvación siempre va a estar a la puerta de todo, el más malo, siempre va a estar a la puerta, porque a la final Él es el que tomará esa decisión. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, aquel que Dios sabe de que lo va a aceptar, pues Dios se le va a acercar. Ahora, hay personas que van a tardar, claro, el orgullo, la soberbia de las personas, pues hacen de que vengan de niños a la iglesia, pero decidieron apartarse, decidieron volver al mundo, y ahí es donde muchas veces uno le dice: tranquila mamá, hay una promesa sobre él, Dios lo ha de traer, y efectivamente lo vuelve a traer. En algunas condiciones, pues la condición es fuerte como lo trae, pero pues hay gente que le gusta, digamos, ser, digamos, tratada de cierta manera para poder volverse a acercar a Dios. Pero a muchos de nosotros nos han llevado desde niños a la iglesia. Yo creo que la mayoría de gente tiene como ese testimonio: no, a mí de niño me llevan a la iglesia, pero realmente yo me aparté o esto. Ahí podemos ver que Dios, de alguna manera u otra, te ha acercado a ti desde pequeño, mostrando esta parte, que si tú lo aceptas hoy o lo aceptaste hace unos días, pues bueno, Dios siempre se ha querido acercar a ti como para que tu vida tenga bendición rápidamente, pero pues siempre la decisión de nosotros repercute mucho en ese cumplimiento. La siguiente cita bíblica habla de Efesios 2, 8, 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, esta cita la repetimos aquí nuevamente para mostrarnos esta parte de lo que estamos hablando, y es que mis obras no determinan mi salvación. Hay muchas sectas que se enfocan en que para que tú seas salvo tienes que cumplir con ciertas cuotas. Por ejemplo, tienes que vender determinado material, tienes que
ganarte determinado número de almas, pero te lo ponen como con cifras. Tienes que ayunar determinadas horas o días, si puedes o no, no importa, tienes que hacerlo. Hay sectas donde te dicen tienes que hacer esto, esto y esto, pero vemos que es como una religión. Tienes que vestirte de determinada manera. Lógico, la palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos pues de manera pulcra y decorosamente. Pero ya cuando se habla de sectas, pues se habla incluso de vestimenta colectiva. ¿Qué significa eso? Pues la pastora es la que aprueba o el pastor es el que aprueba el tipo de tela, el tipo de corte, el tipo de falda. Ya se vuelve como todo el mundo uniformado, no se va a poner nada diferente a lo que se usa, pues a eso hago referencia. Las sectas tienden a manejar la salvación por obras. Entonces, este tipo de pensamiento hace que las personas que están en estas sectas piensen que si no hacen determinadas cosas impuestas por hombres, pues ellos lleguen a perder su salvación. Y esto es tremendo porque no tiene nada que ver con mi obra externa. La salvación, recordemos lo de la diapositiva anterior, es por gracia, por benevolencia de Dios, por la fe en el Señor, es que yo pueda acceder a la salvación. Ahora, si yo tengo una vida en Cristo, pues habré de manifestar, eso lo vamos a ver ahorita, un fruto digno de arrepentimiento. Pero el fruto no es una obra, sino una manifestación de la vida de Dios en mí. O sea, yo manifiesto la vida de Dios a través de mis acciones, no como una obra aprendida, sino que viene de mi interior y lo manifiesto, el amor, el gozo, la paz, la misericordia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, sale de mi interior y se manifiesta como un fruto. Ahora, ¿qué ocurre acá con el que cree que si no hace determinadas cosas se va a condenar? Pues esta persona vive en una carga emocional porque él piensa que el día que no fue a la iglesia, pues ese día se condenó. Él piensa que si no oró lo suficiente se condenó. No ve la oración como un diálogo con Dios, sino como una carga a cumplir. Pasa a veces con los devocionales. Hay gente que el día que no hace su devocional se siente condenado, se siente un hijo de Dios horrible, que no merece ser hijo de Dios. O sea, hay unas cosas que realmente son tremendas. Aquí nos dice la palabra de Dios que no tiene nada que ver mis obras externas para que yo sea salvo, sino por la fe en Cristo Jesús. El creer en el Señor, el tenerlo en mi corazón, hace que en mí haya salvación. Ahora, habrá personas, como les digo, fueron llamadas por Dios a hacer cosas, tendrán que hacerlas en su llamado. A medida que nosotros estemos en esta tierra, pues iremos manifestando el fruto de Dios, predicaremos la palabra, pero ya no es como que usted tiene que ganarse hoy 40 almas y no se va para el infierno. No, pues Dios te va a aparejará hoy 10, mañana 1 y habrá días que no haya ninguna para predicar. Pero todo como en lo que Dios vaya colocando, a diferencia de las religiones que sí te ponen como números y cosas así. Ese es otro concepto que hay que entender, que muchas personas llegan a pensar eso, que si no hacen determinadas cosas podrían condenarse, pero la palabra de Dios nos muestra algo muy diferente. Lo mismo que en Romanos 8:30, es entender de que cuando Dios nos escoge, pues Dios va a darnos todas las alternativas posibles para que lo que depositó en nosotros no se vaya a dañar. Por eso dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No significa que porque nos haya escogido predestinado, porque Él sabía que íbamos a tener un corazón sensible, nosotros tengamos el permiso para pecar voluntariamente. Pero Dios sabe que en este cuerpo que es mortal, tarde que temprano uno la va a embarrar en algún momento. A eso tenemos la gracia de Dios y la misericordia, y que Él permite a través de la confesión y del arrepentimiento pues, que nosotros podamos ser perdonados y avanzar. O sea, no significa que porque yo hoy no hice algo o de pronto cometí un pecado, ¿cómo así? No, pues que usted es hija de Dios y no peca. Recordemos que la palabra de Dios en el tema del pecado nosotros vimos que habla de la práctica. El que practica el pecado no es de Dios, pero hay veces a nosotros se nos pasan mandamientos. Por ejemplo, en los evangelios hay 120 mandamientos de Jesús. No creo que todo el mundo se lo sepa, los 120. El hecho de ignorar un mandamiento puede estar que yo lo esté quebrantando y ni cuenta me doy. Puede que esté pecando contra Dios y ni cuenta me estoy dando. Entonces, ahí está la gracia de Dios.
en medio de mi ignorancia me da la oportunidad de pedirle perdón. Por eso cuando nosotros vamos a dormir le decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados involuntarios, o sea, por los que en mi ignorancia he cometido, porque me falta leer la Biblia, porque me falta estudiar más y de pronto lo estoy cometiendo. Ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces uno dice, Señor, perdóname. Entonces no significa que por estos errores Dios ya me tenga tachado del libro de la vida. Simplemente Dios por eso me está diciendo, confiese todos los días, pida perdón, reconozca que necesita ser perdonado de alguna manera u otra. Orgullo en mi corazón, envidia, soberbia, altivez. Pero a través de la confesión podemos obtener el perdón de Dios en caso de que pase algo en nuestra vida. Por eso todas las noches debemos de pedirle perdón a Dios en todo momento. Perdóname, Señor, si he pecado contra ti y lo ignoro. En Efesios también Dios nos muestra de que la salvación no tiene que nada con acciones externas. Ahora, yo no me puedo solamente que por fe, entonces yo no voy a evangelizar porque es un mandato de Dios. Pero hago referencia a los topes que ponen en las sectas o en algunas denominaciones. Si usted no hace esto, pues no va a ir al cielo. Eso es mentira. La palabra dice que la salvación, viene por la fe en Cristo Jesús, no por mis obras, para que yo no me gloríe por las obras. Eso es que usted ve gente que dice, no, yo todos los días voy y me evangelizo 50 personas. No porque él haga eso, merece ser salvado, sino que lo está haciendo para que los demás lo alaben, como alguien que es muy espiritual. Y a Dios no le gusta eso. Sigamos con la siguiente cita. Romanos 8, 33, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es importante entenderlo, de que lo que es la salvación y la condenación son cosas que determina Dios en la vida del ser humano. ¿Quién puede acusar a un hijo de Dios? Nadie lo puede acusar. Solamente Jesús mismo es el que nos puede justificar o en su debido momento exhortar o incluso llegar a condenar, porque el gran juicio del trono blanco va a ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a determinar. Hay muchas sectas y aquí es donde yo a veces difiero de algunos sueños de personas que dicen que se vieron a Julano, a Sultano, que vieron a muchas personas en el infierno y que ya están condenadas, cuando eso solamente es algo que Dios determinará. Hay gente que se murió y la gente dice, no, este se fue para el infierno. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque nosotros no sabemos en su momento, en el momento que estaba muriendo la persona, si en ese momento de su conciencia final esa persona pidió a Dios perdón. No lo sabemos, nosotros no tenemos la omnisciencia, nosotros no lo sabemos todo. Hay gente que dirá, sí, pero tenemos al Espíritu Santo, pero hay cosas que el Espíritu Santo no nos va a decir porque, digamos, no es momento de nosotros saberlo o porque realmente no nos concierne, porque es solamente al que le concierne es a Dios. Entonces hay religiones que sí tienen esta particularidad, y es que se muere alguien en particular, una persona en particular, y con nombre propio lo mandaron al infierno. Pastora, pero es que hizo muchas cosas malas, era un asesino, era un violador, bueno, sí, pero usted no sabe en el momento de estar muriendo si él pidió o no perdón, no lo sabemos. Entonces hay gente que se enfoca mucho en este tipo de cosas y eso pierde el tiempo. ¿Será que se condenó? ¿Será que se salvó? No se preocupe tanto si alguien se fue para el infierno, no. Preocúpese cada uno por sí mismo. Si llega a venir el Señor o se llega a morir, si se va a ir con él. O sea, no preocupémonos tanto si Julano, Perencejo, Sultanejo se van a ir para el infierno, están en el infierno, y qué será de esta gente. Hay gente que hace videos tras videos de eso. No, pues a la final ellos ya con Dios verán. Pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa? Yo me tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué pasa si yo me muero hoy? Dios mío, me voy contigo, me voy para abajo. Cuando nosotros estamos preocupados por nosotros, mejor vamos a dejar, digamos, de perder el tiempo en cosas tan bizarras como esto. La verdad que el acusar, defender o condenar solamente le corresponde al Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó y murió por nosotros y el que nos compró a precio de sangre.
lo que nos enseña de que Él es el que decide sobre nuestra vida. Entonces es algo que nos va a permitir estar confiados, no porque alguien considere algo así ha de ser. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios y por lo que el Señor espera pues de nosotros por medio de lo que Él nos enseña por su palabra. Ahora, que alguien te mande al infierno, pues a esa persona no digamos, está como extralimitándose de su función. Ahora sí hago este paréntesis. Cuando nosotros predicamos, los que somos ministros de alguna iglesia, el predicar sobre el pecado y sobre la condenación no me hace juzgar a nadie en particular, pues Dios demanda que debemos de hablar sobre quienes no heredarán el reino de Dios, que son prácticas. Entonces, cuando hay una predicación que se está diciendo, la palabra de Dios dice, quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no significa que estemos mandando a determinadas personas al infierno. Estamos diciendo es que Dios dice en su palabra que este tipo de persona tiene una gran probabilidad de no entrar allí. Eso es muy diferente. Ahora, que nosotros condenemos a alguien en particular, no, porque eso ya viene de Dios. Solo Dios y la persona saben si en el momento de su muerte ella se arrepintió. Eso nosotros no lo sabemos. Entonces hay que separar esas dos cosas. De que podemos predicar la palabra y lo hacemos, sobre lo que es la santidad, sobre lo que Dios condena, el pecado que Dios condena, quiénes no van a entrar al reino de los cielos y quienes practican estas cosas. Por ejemplo, a mí me ha pasado, cuando yo hablo de las cosas que Dios condena, las obras de la carne, lo que es la inmoralidad, muchas cosas. Entonces una persona a veces se me han acercado y me han dicho, o sea, yo me voy a ir para el infierno. Y yo les hago esta pregunta, ¿tú practicas lo que Dios condena? Y ellos me quedan mirando y vuelven y me dicen, o sea, yo me voy a ir para el infierno. Vuelvo y yo les pregunto, ¿tú practicas lo que Dios condena? Entonces me dicen, sí. Y yo le digo, pues Dios dice aquí que lo hace, no entrará a su reino. Ahora, a ti te corresponde ponerte a cuentas con Dios y Dios determinará si te perdona o no, si te perdona y deja que entres a su reino, o simplemente tú decidiste pues no hacerlo y pues Dios no te va a dejar de entrar a su reino porque aquí lo dice. Pero yo no te condeno, o sea, yo no te estoy condenando, yo simplemente estoy hablando de algo que Dios condena, que son ciertas prácticas. A veces las personas me dicen, no, yo no me siento que Dios me vaya a condenar. Y yo, bueno, eso es algo que usted y Dios lo determinarán en su momento. Dios determinará si tus acciones son condenables o son para salvación. Pero hay personas que suelen, digamos, tener ese tipo de comportamiento. Aquí en la siguiente cita habla de Romanos 8, 38, 39 y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra cita que nos lleva a pensar y analizar lo siguiente es que la verdad es que nada externo puede llegar a quitarnos la salvación. ¿Cómo así? No significa que una acción que alguien volvió doctrina me vaya a mí a condenar. Por eso Romanos 8:38, pues Pablo hace esta aseguración, o sea, nada de lo que está por fuera, Satanás, yo teniendo a Dios en mi corazón, recordemos el inicio de la diapositiva, estamos hablando de alguien que aceptó al Señor en su corazón, pues no debe tener el temor de que Satanás se lo va a llevar porque quiere llevárselo, ¿no? Porque ya Dios está en su corazón. Y si la persona anda conforme a la voluntad de Dios, ningún factor externo lo va a condenar. Digamos, si no cumple algún determinado parámetro humano, no significa que vaya a ser condenado. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una secta que dice que si usted no evangeliza, se va a condenar. Esta secta es muy, digamos, extremista. Este tipo de secta va a un hospital y encuentra personas que están muriendo en una sala de cuidados, ya pues de esos paliativos, de personas que están con cáncer o enfermedades terminales, que lo único que están allí es esperando la muerte ya para abandonar este plano físico.
Entonces llega alguien y les predica y les dice que el Señor es la solución, que aunque mueran, pueden morir en este mundo, tienen una vida eterna con Cristo, o que si hay un propósito de Dios en su vida, pues Dios los puede sanar y levantar de allí. Pero esta secta dice que esa persona no se salva porque no salió a evangelizar. Ahí es donde nosotros analizamos estas citas bíblicas y nos damos cuenta que la salvación, cuando Dios nos la da, es porque cuando el Señor viene a morar dentro de nosotros, pues Jesús mismo es la salvación. Y no es que un factor externo vaya a sacar a Jesús de mi corazón, o porque yo no pueda hacer algo, pues vuelvo y le digo, limitaciones físicas, biológicas, Dios me vaya a decir, no te condenaste porque no evangelizaste a 50. Entonces, esas personas que están en hospitales, pues para este tipo de sectas, pues las condenaron ya, o sea, y ellos ni siquiera van a predicar a esos lugares, pues porque para ellos esa gente ya está condenada. Cuando no es así, aquí nos está mostrando en estas citas bíblicas que la salvación es por la gracia, por la benevolencia de Dios, es un regalo que Dios le dio a la humanidad, la oportunidad de poder salvarse sin mérito alguno, no por obras externas, no por méritos propios, no por aquel que creyera en nuestro Señor Jesucristo y tuviera fe en Él y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pues sería salvo. Y nos muestra de que ningún factor externo pues nos va a venir a borrar del libro de la vida. Estamos hablando de cosas que condenan a la gente sin un fundamento bíblico. Entonces, aquí, ya para finalizar esta parte de la diapositiva, lo que nos enseña que nada externo puede venir a quitarnos la salvación. Eso les hacía ahorita la mención. A veces se tiene este tipo de actitud en la vida cristiana de mandar al infierno a personas en particular. No estoy defendiendo a la gente mala. Estoy diciendo es que en el momento del hecho de muerte nadie sabe qué está pasando por la mente del que se está muriendo. Y si ahí le está pidiendo perdón a Dios y Dios tiene misericordia y se lo lleva. No lo sabemos, por eso en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. A veces vamos a creer gente que va a estar arriba resultó abajo, y gente que creíamos que iba a estar abajo resultó estando arriba. Pues ahorita vamos a ver una cita sobre esa parte. Entonces vemos que la salvación no es algo que se pierda, porque una vez Cristo vive dentro de mí y permanece dentro de mí, la salvación siempre está presente. Recordemos que la salvación se presenta no como algo, sino como alguien, y es Jesús. Cuando Jesús mora en nuestro corazón somos salvos, si Él está dentro de nosotros. Amén. Vamos a estudiar.